gracias por estar acá y por quedarse hasta el final de esto que realmente es histórico, que el Senado de la Nación por primera vez convoque a un debate, a un intercambio de ideas, a un diálogo, para empezar a poner en la agenda de los senadores este tema. Nos parece desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario que es interesante, y voy a decir más adelante o a lo largo de la charla por qué es interesante. Si querés pasar, este es un homenaje a Andrés Carrasco que se hizo al principio. Nosotros con Andrés tuvimos la posibilidad de aprender de él muchísimo y de compartir cosas que nos permitieron sentir aún más la responsabilidad de lo que estábamos haciendo y el por qué hacíamos lo que hacíamos, y entendemos que es necesario que recordemos en la figura de Andrés a todos los profesionales y no profesionales que antes, durante y después de la vida de Andrés estuvieron trabajando y están trabajando y luchando para evidenciar, para darle voz a los que no son escuchados por quienes tienen que tomar decisiones y se escudan en que no hay pruebas científicas para tomar decisiones. Entonces, es importante para nosotros hacer ese reconocimiento. Digo, los Andrés, los Norma, los Gallegos son aquellos hermanos, aquellos maestros que hemos tenido, quienes abrazamos, pero no debemos dejar de abrazar mientras estamos, a los de Manuel, a los de Darío Gianfelici, a los de Damián Marino, a los Andrea Kloster, que están peleándola todos los días en sus lugares y no tienen quien los homenajee en espacios como nosotros estamos haciendo hoy acá. Un poco en ese sentido, la próxima, por favor, la idea de hoy es hablar sobre cómo los modelos de producción están determinando nuestros problemas de salud en Argentina, en la región. La siguiente, por favor. Y para empezar, yo quiero hacer una referencia a un campesino, un líder campesino peruano, que se llama Hugo Blanco. Hugo Blanco decía, cuando inauguraba la Segunda Asamblea Mundial para la Salud de los Pueblos en Ecuador en el 2005, que para poder tener una buena salud hace falta una buena alimentación. Pero para una buena alimentación hace falta una buena agricultura, y que no se puede tener una buena agricultura en un territorio que no es saludable. Creo que es una extraordinaria definición de salud, una extraordinaria definición de por qué y desde dónde encaramos nosotros la perspectiva de la salud. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, no la anterior. Esa es una cita del ex decano de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de La Matanza, actualmente viceministro de Salud de la Nación, que es el doctor Mario Robre, que nos planteaba ya en el año 2014, en el aula magna de la UBA, que la evidencia epidemiológica que hoy existe ya demuestra que no podemos seguir diciendo que hoy hay más cáncer o más enfermedades crónicas porque la gente se muere más vieja. Digo, hoy es innegable, lo dice Mario Robre, uno de los principales sanitaristas de América Latina, hoy insisto, hoy viceministro de Salud de la Argentina, es innegable que los elementos ambientales están determinando la salud de las personas. La siguiente. Y en ese sentido, nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, una facultad pública que asume el compromiso de devolverle a la comunidad lo que la comunidad aporta con sus impuestos para que la facultad exista, no dándole un paquete de comida, sino intentando formar profesionales que tengan un compromiso distinto, asumido con la salud y no con los negocios de las grandes multinacionales o de las grandes industrias de la química, que son los mismos de la química de los fármacos que vendemos en la farmacia, son los mismos dueños de las químicas que nos venden para el agro. ¿Está? Y entonces empezamos a instalar como elemento de evaluación de nuestros estudiantes un dispositivo que nos permite ir a las comunidades de menos de 10.000 habitantes y en esas comunidades empezar con la comunidad construir los perfiles epidemiológicos. Esto lo empezamos en el año 2010, llevamos 23 comunidades de menos de 10.000 habitantes evaluadas en este periodo de tiempo con estudiantes que rinden su examen final de la carrera de medicina en ese dispositivo, y con las comunidades hemos construido este dato, este cuadro de cuáles son los principales problemas de salud que hemos encontrado en estas localidades. Y ese cuadro no es igual al cuadro que tiene el Ministerio de Salud de la Nación de los principales problemas de salud en Argentina. Esto quiere decir que o los lugares donde nosotros fuimos no están en Argentina,
o las informaciones que se tienen en los ministerios licúan, como antes había demostrado Medardo, la realidad de determinadas localidades. Nosotros encontramos que en estas localidades, que no fueron elegidas por sus características socioeconómicas, sino porque eran de menos de 10.000 habitantes y sus intendentes nos pedían que por favor vayamos a ver qué es lo que pasaba. Esto lo aclaro porque se dice, bueno, vos buscaste siempre muestras sesgadas. No, los intendentes nos pedían saber qué pasaba. En estas localidades los principales problemas de salud que se encuentran son la hipertensión y la diabetes, y uno dirá, bueno, es lo que ocurre en el mundo. Y después empiezan los problemas de las glándulas tiroides y los problemas respiratorios, que no son los terceros y los cuartos problemas de salud más frecuentes de nuestro país. Y esto llama la atención, entre otras cosas, porque una alteración del sistema endocrino, una alteración de las glándulas tiroides es expresión de una alteración del sistema endocrino. Quiere decir que todo el sistema que regula el funcionamiento de nuestros cuerpos está alterado. Si alteramos los sistemas que regulan nuestras hormonas, alteramos todos nuestros funcionamientos porque funcionamos en base a las hormonas. Esto como los principales problemas de salud, pero además agregando que empieza a aparecer, por favor, perdón, me he olvidado, empiezan a aparecer los problemas neurológicos en personas jóvenes. Parkinson, Alzheimer, trastornos de memoria en personas de menos de 50 años. Esto, en bibliografía internacional, está asociado a la exposición a determinados tipos de químicas. Empieza a aparecer el cáncer y nuestros niños en esas localidades están entre un 20 y un 30% en los grupos de sobrepeso u obesidad. Lo que quiere decir que estos niños que no tienen McDonald's en sus pueblos también están teniendo una alteración de su sistema metabólico y están teniendo un sobrepeso y una obesidad que no teníamos nuestras generaciones, que tenemos hoy estos problemas de salud crónico. La siguiente, ahora sí. En ese sentido, nosotros lo que tomamos como referencia y queríamos compartir acá, sabemos que muchos ya lo han visto, pero otros no, y nos parecía importante insistir en esto, son cuáles son las incidencias, o sea, la cantidad de casos nuevos de cáncer que hay en un determinado periodo de tiempo en un lugar, para poder comparar, porque si no pueden decir, bueno, siempre hubo cáncer, o en este lugar la gente siempre tuvo cáncer, o hay cáncer en todos lados. Y tomamos cáncer porque es una enfermedad, es un problema de salud patognomónico muy representativo y que además permite que la gente asuma algún nivel de preocupación por algunas situaciones. Y si ustedes se fijan allí, esos son algunos de los pueblos de las comunidades a las que nosotros hemos ido, y la columna de cada uno de esos pueblos expresa si cada uno de esos pueblos tuviese 100.000 habitantes, y no la cantidad de habitantes que tenía cuando nosotros hicimos la evaluación, ¿cuántos fueron o cuántos hubiesen sido los casos nuevos de cánceres que se diagnosticaron en ese pueblo en el año 2008, que es un año en el que el Ministerio de Salud publica estadística de cuál es la cantidad de casos nuevos de cáncer en Argentina cada 100.000 habitantes en ese año, para tener la fuente de comparación? La primera columna es Argentina. En Argentina, en el 2008, cada 100.000 argentinos, 206 fueron diagnosticados de cáncer. En el promedio de los pueblos que nosotros hemos visto, en el 2008, cada 100.000 argentinos hubiesen sido diagnosticados de cáncer 368,6. 1.8 veces más. Encontramos en algunos pueblos incluso que mientras en Argentina era 206, en esos pueblos era 713,7 cada 100.000. Y todavía tenemos agencias oficiales que dicen no es un problema. La siguiente, por favor. Porque también dijimos, bueno, pero capaz que ese pueblo siempre tuvo muchos casos de cáncer por alguna cuestión genética, como que la genética no se afectase por la cuestión ambiental. Porque no dicen, no, pero toda la familia tiene cáncer. Y nadie pregunta, ¿y dónde vive esa familia? Pero capaz que toda la familia tiene cáncer porque toda la familia vive en el mismo lugar. Y los factores ambientales que alteran los procesos de depuración de esas células que se transforman, que mutan y que, como decía hoy Medardo, generan alteración en su proceso de replicación, son los mismos no por una cuestión de que la genética desde Adán y Eva los viene trayendo aparejado, sino porque viven en el mismo lugar toda la familia, comiendo las mismas cosas, habitando los mismos tiempos y los mismos espacios, soportando, como bien demuestra Damián y Emanuel se ha encargado de estudiar y de investigar, la misma carga de química. Entonces preguntaba, bueno, pero siempre fue igual, y fíjense, ese nuevo cuadro
lo que les va a mostrar en las 4 columnas es, la primera columna es el total de casos de cáncer que había en las localidades que visitamos en el momento en que las visitamos. Se llama prevalencia, total de casos que existen, independientemente de cuándo fueron diagnosticados. Pero nos preguntamos en los últimos 15 años, ¿cuáles fueron los casos de cáncer que se diagnosticaron? Y entonces dijimos, vamos a dividirlo en grupos de 5 años. Desde el año 1996 al año 2001, desde el 2002 al 2006 y desde el 2007 al 2011. La columna roja corresponde al primer periodo de tiempo, la verde al segundo y la morada, que es la última, al último periodo. Es muy impactante identificar que en estos pueblos, en los últimos 5 años, de los 15 últimos años, se diagnosticaron la misma cantidad de cánceres que se habían diagnosticado en los 10 años anteriores. Algo está ocurriendo, no se puede negar la realidad. Yo, discúlpenme la deformación profesional, yo estudié medicina, soy médico, aunque no lo parezca, ¿está? Y nosotros estudiamos y aprendimos que si uno quiere hacer un tratamiento adecuado de un problema, primero tiene que hacer el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico, uno tiene que prestar atención a los signos y los síntomas, a los laboratorios. No puede decir, viene Pino con un... Mira, tengo este laboratorio, no me da bien. No te das problema, Pino, escondamos este laboratorio, no le hagamos caso a esto porque no te da bien. Vamos a buscar las cosas que te den bien. Entonces decimos, Pino, estás bárbaro. Digo, eso no es una acción médica. Digo, desde el punto de vista legal iríamos presos por incumplimiento, digamos, por iatrogenia o por no cumplir nuestras tareas. Me parece que esto tenemos que decir. Porque estos son signos, son datos que objetivan una realidad que si la tenemos en cuenta nos permitiría entender qué es lo que nos está pasando, hacer un diagnóstico acertado y desde ahí recién empezar a buscar una alternativa que sea realmente un tratamiento que nos permita resolver la situación. La siguiente. Fíjense ustedes la causa de fallecimiento en los últimos 15 años en 3 nada más de los 23 pueblos que hemos visto. La principal es el cáncer. Y le siguen muy lejos las enfermedades cardiovasculares, que son en Argentina la principal causa de muerte. La siguiente. Los casos de hipotiroidismo. Fíjense, Medardo hablaba de hoy, ¿no? De entre 4 y 6 cada 100 habitantes. Nosotros estamos teniendo cada 1000 habitantes. Nosotros estamos teniendo cada 1000 habitantes, fíjense ustedes, de los que dicen que sí son hipotiroideos, es la primera columna, las primeras columnas de su izquierda. Pero las últimas 2 columnas son los que no nos dijeron cuando le preguntábamos si tenía un problema de salud, que tenían hipotiroidismo, pero cuando le preguntábamos si consumía algún medicamento nos decían, sí, consumo levotiroxina, que es el medicamento patognomónico, o sea, específico para el hipotiroidismo. A no ser que quieran adelgazar tomando levotiroxina, la levotiroxina se da para el hipotiroidismo. Y resulta ser que, donde 34 personas decían soy hipotiroideo, 90 consumían levotiroxina. Lo que quiere decir que el dato que tenemos que tener en cuenta para ver cuál es la real prevalencia de hipotiroidismo en la región es la última columna. Y en ninguna está por debajo de los 2 dígitos. Es más, 35, 29, 47, 33, 22, 36, cada 1000 habitantes excede con creces lo que los datos oficiales dicen que deberíamos esperar en nuestras poblaciones. Esto es alteración de nuestro sistema endocrino. Esto es, modificamos toda posibilidad de regular lo que estamos como sujetos transitando como ciclo vital. La siguiente, por favor. Y esto es, entonces, la imagen de a cuántos metros viven las personas que nosotros hemos visitado de territorios que son fumigados. Con azul, los que viven a menos de 500 metros. Con rojo, entre 500 y 1000 metros. Y con verde, a más de 1000 metros. O sea, estos datos se corresponden con comunidades que han quedado en un 80, un 75, un 80% de la comunidad viviendo y expuesta a menos de 1000 metros de las áreas de utilización de estas sustancias agrotóxicas, porque son agrotóxicos, son tóxicos que se utilizan para la actividad agrícola, es agrotóxico hasta que un lingüista nos demuestre lo contrario. Entonces, están viviendo estas personas a menos de 1000 metros de donde se utiliza esto, no una vez al año, no para matar el mosquito a la noche en verano, una noche porque había mucho mosquito y echamos el rayo, no, todos los días de su vida. Y a diferencia de quienes
utilizan esa química no son advertidos de que tienen que ponerse mascarillas, vestirse distinto y andar con otras precauciones mientras están transitando su vida cotidiana. Entonces lo de las buenas prácticas, que también se quiere meter acá, es otra falacia con la que se quiere distraer la discusión real del diagnóstico de situación que debemos hacer para buscar un tratamiento adecuado. Esto yo lo quiero dejar claro porque me parece importante. La semana pasada terminamos el campamento 23 en la ciudad de Villa Ana, en la provincia de Santa Fe, en el norte, lugar insigne de donde fue la instalación de la forestal. ¿Está? Una localidad que no tiene soja a su alrededor y tiene datos distintos a estos. La siguiente. Eso es rápidamente la evolución de la venta de agrotóxicos en Argentina, dicho por los que venden agrotóxicos, no por nosotros. Fíjense, hay un crecimiento ininterrumpido. La siguiente. Y esto es la resolución del Consejo Directivo de nuestra facultad, que por unanimidad en el año 2012 resolvió que nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, se manifiesta en contra del avance de los modelos extractivistas que se instalan en la región. Léase, por modelo extractivista, dice esa resolución, a la instalación de fracking, instalación de minería a cielo abierto, instalación de agroindustria o instalación de cualquier otra forma que requiera de química y de energía para poner en peligro la vida de las personas. El texto de la fundamentación dice que hay pruebas concluyentes acerca de los daños a la salud de los ecosistemas y por tanto de los humanos que provocan los modelos productivos que se imponen en nuestros países, y por lo tanto la excusa de quienes tienen que tomar decisiones respecto a que no hay pruebas científicas para ello es inaceptable. Lo dice por unanimidad el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Finalmente, para entrar ya en los últimos 55 minutos, no, mentira, ya estoy terminando. Este es un libro que se editó en el año 1992. Se editó en Francia primero, que esta es la edición en español en Argentina, donde Éric Sivian, un médico investigador francés, decía: el riesgo de cáncer, el riesgo de contraer cáncer no es inmediato, responde a una acumulación de sucesos y de exposiciones. Por lo tanto, eso hace muy difícil que uno pueda decir: yo desarrollé un cáncer porque estuve hace 55 años o estuve hace 15 años en tal lugar. No sé, es muy difícil establecer eso. Entonces, el mayor problema acá que tenemos es establecer esa relación de causa-efecto, que nos hicieron creer que es la única que existe cuando ya hoy la bibliografía científica la ha desmentido. No obstante eso, ya hay formas de registrar esos antecedentes que nos permiten construir las historias de vida. La siguiente. Para que veamos, mientras a nosotros se nos dice que no hay otra forma de producir que no sea con la agroindustria del commodity, en Europa, esto es del año 2004, el diario La Nación, tengo amigas en el diario La Nación, pero permítanme decir, no es de los más progresistas de Argentina, La Nación, ¿está? Y en el año 2004 publicaba esta noticia a Frank Frischler, en ese entonces comisario de la Unión Europea para los Asuntos Agrícolas, una más, que decía, que en el futuro la Unión Europea iba a dar dinero a los agricultores que estén en condiciones de producir en calidad y no en cantidad. Entre otras cosas porque los agricultores proveen un buen medio ambiente, embellecen el paisaje y conservan la herencia cultural que nos han destruido, devastado y que es parte del genocidio de nuestras culturas y de nuestros pueblos que se está llevando adelante. La siguiente. En ese sentido, otra más. Nosotros queremos compartir 3 últimas frases que no nos pertenecen. La primera es esta que dice: he escuchado que la gente puede llegar a depender de nosotros para obtener sus alimentos. Se supone que esta no es una buena noticia, pero para mí sí lo es, porque antes de hacer cualquier cosa la gente tiene que comer. Y si se busca una forma de conseguir que la gente dependa de uno y coopere con uno, me parece que la dependencia alimentaria es fantástica. Antes de apretar un clic quiero decir, nuestro país pasó de ser un país productor de alimentos a ser un país productor de commodities. Y el proyecto de transformación de un país productor de alimentos en un país productor de commodities se sostuvo con políticas de Estado que llevaron a los productores a dejar de ser productores y pasar a ser empresarios de los agronegocios o mirarlo desde la vereda. Y eso se hizo aún después de que se haya dicho esto en el año 1957, no desde acá, sino desde el Senado de los Estados Unidos. Y la siguiente nos muestra que Henry Kissinger, unos años después, decía que si uno domina el petróleo, domina a los gobiernos, pero si uno domina el alimento, domina a los pueblos. Y de lo que se trata acá, lo que nosotros venimos acá a este salón Arturo Illia del Senado de la Nación,
el primer y único presidente argentino médico que tuvo que pagar el costo de ponerse en contra de las corporaciones de la industria química contra la que hoy estamos hablando, venimos acá a decir que lo que se hizo acá no fue una instalación casual o ingenua de un modelo de producción que podía salvarnos. Se llevó adelante planificadamente, como lo demuestran estas citas, un proyecto de destrucción de nuestra cultura de producción de alimentos, porque destruyendo nuestra capacidad de entender cómo se produce un alimento y destruyendo nuestros territorios nos hacen más dependientes. Y nos hacen dependientes porque nos enferman y con enfermedad no hay libertad. La otra filmina nos muestra otra frase que dice entonces, y nosotros podríamos ascribir perfectamente a esto, que es importante que nuestra nación cultive productos alimentarios para poder alimentar a nuestro pueblo. ¿Se imaginan un país que no pueda cultivar alimentos suficientes para alimentar a su pueblo como vamos nosotros camino a hacer? Sería una nación sometida a la presión internacional, sería una nación en peligro. Por eso hablar de agricultura no de agronegocios, de agricultura, es hablar de un verdadero problema de seguridad nacional. Esto lo dijo el señor George Bush, hijo, cuando era presidente de los Estados Unidos ante la FAO. No estaba pensando en nosotros, sino en otros, y nos estaba diciendo cuál era su proyecto político. Por eso nosotros decimos que en este país nosotros estamos transitando un tiempo que no es cualquier tiempo. Un tiempo que en función de estas ideas, de estos proyectos genocidas, garantiza que hoy Argentina sea parte de esos territorios que primero fueron golpeados para poder apropiarse de nuestras instituciones y de nuestras cabezas. Y ese golpe se hizo para garantizar el traspaso de industrias sucias a nuestros territorios. Lo dijo Lorenz Summers en el año 91 como parte de la continuación de ese proyecto de Hubert Humphrey del año 57. Se apropiaron de nuestros tierras, de nuestras aguas, se apropiaron de nuestras cabezas, avanzaron con la idea de un desarrollo en pos del productivismo extractivista, se metieron en las currículas universitarias, vaciaron nuestras universidades de pensamiento crítico, hicieron que las universidades se asocien al poder económico para poder hoy ser cómplices y partícipes necesarios en el proceso de expropiación y expoliación de nuestros territorios. Nuestro Estado hoy financia la producción de glifosato en Argentina y finalmente nos han aniquilado la capacidad, o pretendieron aniquilarnos la capacidad de pensar y de relacionar. Como dice Eduardo Galeano, o como decía, sigue diciéndolo todavía, nos han entrenado para creer que la desgracia es parte de nuestro destino. Nosotros estamos acá porque estamos convencidos que este encuentro, como tantos otros, puede ser uno de esos lugares a donde los que nos rateamos de esos entrenamientos para creer que la desgracia es parte de nuestro destino, podemos encontrarnos para entrenarnos a construir la esperanza desde la alegría, porque como decía Arturo Jaureche, nada grande se puede construir sin alegría. Y no porque nos alegramos de que la gente se enferme, nos alegramos de que por fin el Senado de la Nación abra sus puertas a estos temas, que por fin el Senado de la Nación abra las puertas a Emanuel y a compañeros que como él han dejado todo, y digo todo es todo, en función de ser fieles a sus principios y a sus convicciones. Acá se jura que si no cumplo mis funciones, Dios y la patria me lo demanden. Emanuel cumplió sus funciones y lo que le demandaron fue el cargo y lo dejaron en la calle. Esas son las cosas que nosotros tenemos que decir en voz alta, porque tiene que ver con la proyección que tiene el mundo para que nosotros no tengamos acceso a los alimentos, no podamos alimentarnos sanamente, perdamos por lo tanto la capacidad de ser saludables y al perder salud perdamos la libertad. Muchísimas gracias.